a quien estimo tremendamente, una persona que tiene un gran testimonio, una persona que aceptó al Señor en su vida, y el día que aceptó al Señor en su vida, esta cambió tremendamente. Este es mi hermano Santos Romero. Saludos, Santos, ¿cómo estás? Amén, bien, hermano Elio. Me gozo de poder estar contigo en este programa. Qué bueno. También con nosotros se encuentra la hermana doctora Isa Rivera. Saludos, Isa, y muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, Dios le bendiga, hermano Santos, Elio. Es un placer para mí compartir hoy con ustedes y con los hermanos que nos están escuchando. Qué bueno que se han dado cita para vernos. Quiero empezar esta entrevista que tenemos con Santos haciéndole una pregunta, la pregunta de rigor. Yo te he escuchado antes, Santos, he escuchado tu voz, he escuchado la forma como tú haces sonar esa caja, ese instrumento musical que Dios te dio, y me maravillo porque yo estudié música, yo canté, sí. Pero el cigarrillo y las malas noches me dañaron la voz. Sin embargo, Santos, yo creo que tú eres un poquitito más añejo que yo, y tu voz está fabulosa. Y hoy nos vas a regalar un par de canciones. Bueno, sí, tenemos algunos cánticos que vamos a compartir con ustedes, los que nos están viendo a través de la pantalla chica del televisor. Y esperamos pues con estos himnos ser de bendición a todos ustedes. Y como dijo el hermano Elion, él dijo, bueno, son más añitos, pero la Biblia dice que el vino viejo como que sabe un poquito mejor, ¿verdad? y esto de la pantalla chica, ahora hay pantallas que son enormes, así que... sí, ahora... Tremenda. Sí. Quiero preguntarte, ¿verdad? Hacerlas de moderador. Quiero preguntarte, sé que tú como yo maltrataste tu cuerpo, maltrataste tu vida y fuiste otra persona. Sí. Háblanos sobre eso, si nos haces el favor. Bueno, primero quiero dejarles saber que mi madre conoció al Señor en el 51. Ella me crió en los caminos del Señor. Yo tenía escasamente 6 años de edad. Y luego cuando fui más joven, ahí fue cuando me fui a experimentar en el mundo. Siempre pues tuve el don de cantar. Mi padre fue artista allá en Puerto Rico, mi tío también muy conocido, mi tío le conocía por Toñín Romero y mi padre decía Tevito Romero. Y claro, pues de ahí pues uno sacó el talento de cantar. Hay un dicho que dice que hijo de gato caza ratones, y por ahí pues comencé a cantar, me aparté de los caminos de Dios, creo que tenía como 14 años por ahí de edad. Por un problema que hubo en la familia, y es que mi padrastro no conocía al Señor, y bueno, nos fue echando uno por uno de la casa, y cuando tenía como 14 años, pues él me echó de mi casa, y ahí no tenía la mano, usted sabe, de mi madre, que ya era la que me estimulaba para seguir al Señor, estaba solo, y pues me aparté, me fui descarriando. Y entonces entré en cuestión a la música, comencé a cantar, canté con tríos, canté con conjuntos y también canté con orquesta de salsa. Estando en ese ambiente, pues ahí fue donde los amigos me fueron presentando pues la droga, y poco a poco pues fui cayendo en el vicio de las drogas. Yo conozco lo degradante de esta vida porque, como tú sabes, también estuve envuelto en este tipo de vida. Pero lo importante no es lo que hicimos, sino lo que pasó. Sí. Y sé que tú llegaste a conocer a Cristo Jesús. ¿Nos hablas acerca de esto? Bueno, cuando conocí al Señor, pues ya yo estaba metido bastante profundo en las drogas. Yo estuve en las drogas en Nueva York, en Connecticut y en Puerto Rico. Allá en Ponce, yo soy de Ponce,
Y allá pues la vida mía pues fue bastante terrible. Yo estuve cerca de 5 años en la prisión. Lo último, comencé con los hippies allá en Nueva York. Iba a Greenwich Village, donde estaban los hippies, tenía el pelo largo, me amarraba la frente. Y entonces empecé a usar en aquel entonces el ácido para tripear, LSD. como dice, LSD. Después pues seguí con la marihuana, el hashish, la cocaína, y lo último que terminé fue inyectándome heroína. Ahí fue donde mi vida pues cogió un rumbo cuesta abajo, y cuando vine a los caminos de Dios pues vine hecho pedazos. Ya había hecho tiempo en la prisión. Cuando fui a la iglesia yo tenía unos casos terribles de drogas. Y entonces ahí fue cuando, recuerdo, entré a una iglesia, era un domingo. Ese domingo nadie me llevó a la iglesia, porque a mí nadie me llevó o sea, me hablaban escasamente del Señor. Lo que mi madre me sembró, pues comenzó a germinar. Cuando vi que no podía salir de esa condición de las drogas, yo sabía que la única respuesta era Jesucristo. Y yo fui a la iglesia con un vicio terrible de heroína, flaco, peludo, la ropa toda sucia, los zapatos, como decimos en Puerto Rico, añangotados. Amén, casi gastado. Y así entré y me senté en la última banca de la iglesia. Allí comencé a escuchar la palabra de Dios. Recuerdo que el pastor, yo voy a estar dando una campaña en esa iglesia en estos días, en Bridgeport, Connecticut, hermano Simón Castillo. Él predicaba la palabra, yo lloraba en aquella última banca, y cuando se hizo el llamado, pues pasé a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Claro que hubo un proceso en el cual, pues, después de aceptar al Señor, yo ingresé en un programa que se llama Teen Challenge. Ese programa lo levantó el hermano David Wilkerson, que precisamente en este año él murió. Amén. Y ahí pues tuve como 6 meses en el programa. De ahí pues iba a la corte por el caso que tenía. Y cuando fui a corte, pues me sentenciaron a la prisión, a hacer 2 años y medio para 5 de prisión. Pero ya en Teen Challenge pues tuve unas experiencias bonitas. Aparte de cuando pasé al altar allá en Bridgeport, en Teen Challenge recibí el bautismo del Espíritu Santo, seguí buscando el rostro de Dios, amén. Entonces cuando fui a corte, pues que me sentenciaron, pues ya estaba bastante fuerte, 6 meses ya llevaba, y entonces la prisión, allí pues perseveré dentro de la prisión. Allí comencé a predicar, a enseñar. Primero levanté un grupo y entonces ese grupo pues recibieron al Señor. Allí comencé a predicarle la palabra, y luego pasé a otra etapa que se llama mínima seguridad, y en mínima seguridad pues ahí levantamos otra iglesia. O sea, se levantaron 2 iglesias en la prisión de Somers, Connecticut. Amén. Actualmente todavía están esas iglesias. Y entonces luego salí, y hasta el día de hoy me fui a trabajar con drogadictos en Hartford, Connecticut. Luego el Señor me llamó al ministerio evangelístico hasta el día de hoy, por lo cual llevamos prácticamente predicando desde los 6 meses de convertido, 40 años llevando el evangelio. Hemos viajado por casi la mitad del mundo. Hemos llegado hasta Argentina, Paraguay, Ecuador, Centro, Suramérica. Hemos estado en Alemania en varias ocasiones. En Puerto Rico, pues recorrimos toda la isla por 30 años llevando el evangelio a través de la radio. Siempre tuve programas radiales en Puerto Rico. Sí, sé que tuviste un programa que estuvo 28 sí, años en la radio en Puerto Rico. Yo fui de los pioneros en la radio allá, Radio Redentor, cuando comenzó Radio Redentor, que fue el hermano Burton Kane, un hermano judío. Amén, él fue el que me dio mi primer programa de radio, llamaba El Evangelista y su Mensaje.
y luego hemos estado en todos los demás, Radio Triunfo, Radio Clamor y otras emisoras radiales, y ayudando también a mi pastor, donde estuve más de 30 años miembro de la misma iglesia, el hermano Rafael Torres Ortega, muy reconocido, una iglesia que tenía capacidad para 5,000 personas, teníamos 2 canales de televisión, y ahí pues estuvimos trabajando mano a mano con el hermano Ortega. Y claro, también pues viajé con el hermano Gille Ávila a diferentes países haciendo la música y las campañas nuestras que llevábamos a cabo. Y entonces a través del ministerio pues pude dar a conocer, ¿sabes?, la música cristiana, siendo que allá en Puerto Rico pues la música nuestra se escuchaba mucho en la radio, y hasta el día de hoy pues todavía estamos haciendo el trabajo. Yo acabo de llegar de Filadelfia, estuve en Filadelfia, en Nueva York, en Newark, New Jersey, en Waterbury y en Bridgeport. Estuve en este viaje que acabo de llegar la semana antipasada, el lunes. Ahora salgo este lunes, salgo para Puerto Rico, donde estaré 3 semanas. Ya la agenda está totalmente llena. Creo que tengo como un día libre nada más, amén, de 3 semanas que vamos a estar en Puerto Rico. Te estoy agradeciendo tanto que estés aquí y que con esa agenda tan cargada hayas decidido compartir con nosotros. Yo quiero preguntarte algo. Yo sé que tú eres ministro ordenado de la Iglesia de Dios, del Concilio de la Iglesia de Dios. Soy obispo de la Iglesia. Eres obispo de la Iglesia de Dios. Sí. Yo soy un ministro ordenado por un grupo independiente y soy pastor de una iglesia bautista. Y creo que tú, tanto como yo, pensamos que esto de las denominaciones, en cierto modo, son apellidos que en vez de unirnos, claro, nos separan. Quisiera que me hablaras un poquito sobre eso, porque sé también, me dijo un pajarito, que le has predicado a casi todas las denominaciones, si no a todas las denominaciones. Bueno, hemos predicado a diferentes concilios, iglesias que se llaman pentecostales, que son las nuestras, iglesias denominacionales. Por ejemplo, hemos estado con la iglesia luterana, iglesia bautista. Actualmente mi hijo está pastoreando, que gracias a Dios, ¿verdad? Tengo unos hijos que aman a Dios, y uno de ellos pues ya va por su 2ª grabación, y él es pastor de una iglesia bautista, y yo pues le he estado ayudando, siendo verdad que yo lo crié. Él es pentecostal, pero nosotros pues no tenemos ningún problema en ministrarle a iglesias que no son pentecostales. O sea, le predicamos a todas. Algunas nos dejan ministrar por el bautismo, otras no, y entonces las que no, pues nosotros respetamos su posición y simplemente predicamos a Cristo. Ellos creen en la salvación, creen en el rapto de la iglesia, en la Trinidad, en sanidad divina. Hay algunas cositas que diferencian, pero nosotros no entramos en eso, porque lo básico que ellos tienen es lo mismo que nosotros creemos. Por lo cual no podemos, usted sabe, dividir el cuerpo de Cristo, y entonces trabajamos unidos. Y siempre que me llaman, yo nunca les digo que no, sino que le digo, bueno, si el día está libre, pues estamos disponibles. Y entonces siempre vamos. Y gracias al Señor que el Señor me ha abierto puertas por todos lados. Indiscutiblemente Dios seguirá abriendo puertas, porque con su testimonio miles de familias, de individuos necesitan saber que Jesús es la única alternativa para un problema tan serio que está tocando a las familias, a la sociedad, no solamente en Estados Unidos, Puerto Rico, sino en el mundo. El problema de las drogas. Sí. Y a mí me gustaría, con el permiso del pastor Elliot, analizar un poquito su testimonio. Porque, como acabo de decir, esto es un problema, esto es una epidemia seria. Sí. En un momento dado usted dijo, yo estaba en un proceso,
Pero antes de hablar del proceso en que Dios permitió que tal vez muchas cosas pasaran para llegar hoy a poder testificar en diversas iglesias y llevar un mensaje de esperanza, mucho antes de eso, en la niñez, donde usted recibió una base cristiana, pero cuando a la edad de 14 años él decide, hasta aquí llego. Fíjate lo que es el libre albedrío, la libertad que tiene un joven. Hoy por hoy, los niños, los jóvenes a los 10, 12 años, mucho antes de eso, ya están teniendo algún tipo de experiencia con las drogas. Entonces, de algún modo, está su capacidad, están dándose cuenta de lo que les gusta, sin saber la consecuencia de ese acto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un joven decide irse de la iglesia, se lleva la experiencia, la semilla en su corazón, que fue lo que tú te llevaste, aunque te apartaras, pero desafortunadamente hay una consecuencia que es la que uno sigue llevando a través del tiempo. Personas consideran que la droga, el problema de las drogas también es llegar a la heroína, pero el problema de las drogas, cuando una persona no va experimentando y probando, porque una no le hace ya el efecto y va buscando otra y otra hasta llegar a un nivel de heroína. El problema es que no hay que llegar a ese extremo. En el caso suyo, usted tocó fondo. Bueno, yo creo, ¿verdad?, que todas las drogas son malas. Exactamente. A veces hablamos de la droga, pero el alcohol también es dañino. Yo conozco personas alcohólicas que se le hace más difícil salir del alcohol que de las drogas. Definitivamente. Y entonces, en el caso mío, yo nunca pensé que iba a ser un drogadicto. O sea, yo no pensaba en eso. Tampoco tenía en mi corazón, o sea, cuando salí de mi casa, irme a entrar, porque yo había sido criado en una familia sana. El problema que tuve fue con mi padrastro. El padrastro mío no era cristiano, había mucho maltrato en la casa. Mi padrastro le golpeaba a mi madre, a mis hermanos los echó de la casa y ellos dormían en los halls de los edificios en Nueva York. Y entonces tuvo un hermano que los dos murieron, amén, uno de ellos lo metía en un home, usted sabe, hasta que una familia cristiana americana adoptó a mi hermano. Pero el problema más grande que tuvimos fue ese, donde el hogar pues había mucho maltrato, mucho sufrimiento, a pesar de que mi madre me llevaba a la iglesia. Yo conocí al Señor, lo llegué a conocer porque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo había recibido como a los 12 años. Claro que al descarriarme pues lo perdí y el Señor me lo devolvió en Teen Challenge. Pero que, la intención mía no era entrar en la droga, lo único que la música, el ambiente de la música, y como a mí siempre me ha gustado la música, eso siempre ha estado en nuestras venas, o en mis venas, amén, pues ahí fue donde conocí amigos que eran músicos que usaban droga. Que no eran tan amigos. Correcto, sí. Y porque entonces, eran tan amigos como ellos pensaban que eran y decidieron compartir algo que ellos creían que era buenísimo, porque así fue como yo llegué a conocerlo. Bueno, y uno nunca empieza con la heroína, uno empieza con cositas, la marihuana, dicen que no causa, como es hábito, pues con la marihuana, pero después uno siguió graduándose a otras hasta que llegué a esa condición. Claro, era buscar llenar un vacío. Sí. Exactamente. Abandonaste a Dios y necesitabas llenar un vacío, como hay tantas personas que están en esa lucha y en esa búsqueda, buscando llenar un vacío, pero lamentablemente lo están llenando de la manera equivocada. Sí. Exactamente. Por otro lado, mencionabas en tu proceso que a través del programa Teen Challenge pudiste rehabilitarte, detener, el continuar usando la droga. Yo quisiera preguntarte, ¿fue el programa como tal? Porque hay gente que entra a un programa hoy, entra a otro programa, recae, vuelve, se aguanta un año, y hace miles de promesas, especialmente a la familia. No obstante, por alguna razón, vuelven y recaen. Bueno, ¿Fue el programa o...?
No, yo no creo que es el programa. Okay. O sea, ellos presentan a Cristo en el programa. Porque el fundamento de Teen Challenge es que la persona conozca, el drogadicto tenga un encuentro personal con Jesucristo. Exactamente. Entonces, yo lo conocí en la iglesia. Lo único que yo tenía que limpiar mi sistema. El cuerpo mío pues estaba, usted sabe, con tanta droga, tenía que desintoxicarme. Y en Teen Challenge yo estuve como más de 5 días sin dormir. Bueno, Dios me dio hasta una revelación tremenda, porque yo estuve al 5.º día, cuando vine a dormir un poco, pues yo tuve una revelación de Dios. Yo vi una cabeza negra pegada a mi mano, y entonces yo trataba de arrancarla y la cabeza no cedía. Y ahí en el mismo sueño el Señor me dijo, usa mi nombre. Y yo vine y comencé a hablarla y dije, en el nombre de Jesús. Y cuando mencioné el nombre de Cristo, la cabeza cedió y la tiré, eché a correr hasta que llegué a una iglesia donde estaban alabando a Dios. Y yo entré a esa iglesia, comencé a alabar a Dios con los hermanos y ahí desperté. Y le hice una pregunta al Señor cuando desperté, Señor, ¿qué significaba ese sueño? Y el Señor me explicó, me dijo, tú estabas atado por el enemigo de las almas y yo te he libertado, así que eres libre. Y a los pocos días pues recibí el bautismo. O sea, Cristo me libertó. Ahora claro, porque hay muchos que entran y salen, es por el pacto que hicieron con Cristo, porque Dios es un Dios de pacto, ¿te ves? Y cuando usted hace un pacto, que usted se convierte de todo corazón al Señor, dice, Señor, no te voy a dejar por nada. Yo he pasado por pruebas que usted no puede imaginar. A mí me mataron a la que era mi esposa, me mataron un hijo. Amén, he sufrido, he pasado por las pruebas que muchos estuvieran en el mundo descarriados, pero yo me aguanté, porque yo hice un pacto con Cristo. Le dije, Señor, te voy a servir toda mi vida. Y me he puesto flaco, enfermado y todo, pero hasta hoy, por la gracia de Dios, porque hay que entender que si no es por la ayuda del Señor no estuviésemos aquí. Te ves, es la gracia, el favor de Dios con uno, y hasta el día de hoy el Señor me ha guardado, amén, pero hice una decisión, he decidido, como dice el himno, un himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y ese ejemplo se lo he dado a mis hijos, y por eso hoy tengo uno que es ministro, el otro que es un muchacho consagradísimo al Señor, y tengo una esposa maravillosa que Dios me dio, amén. Pero Dios pasa uno por pruebas a ver si verdaderamente uno lo ama y está dispuesto a servirle al Señor, no importando por las circunstancias que uno tenga que pasar. Es maravilloso porque usted reconoce, testifica, tiene la convicción de ese pacto y sobre todo sabe que hubo un daño físico, sí, que había que desintoxicar, pero mientras quienes tratan a través de programas que solamente van a ir a lo físico, pero en cambio usted tuvo algo que arrancar, que era ese mundo, ese trabajo diabólico. Es que el problema no es las drogas, el problema es el pecado. Exactamente. El problema del hombre es el pecado. El pecado tiene muchas ramas. ¿Te ves? Unos son muchas expresiones. Mujeriegos, otros son mentirosos, ladrones, criminales, alcohólicos. O sea, son muchas ramificaciones. Correcto, esa es la palabra. ¿Ve? Entonces cuando el hombre reconoce que el problema de él es el pecado y no es el vicio, ¿te ve? Está perdido, necesita a Cristo. Cuando una vez que Cristo entra, la persona se arrepiente de sus pecados, ahí se va todo, no importa lo que sea la persona, es transformada. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego dice, las cosas viejas pasaron, y esas cosas viejas, un montón de pecados y de vicios y de cosas, todo eso pasa y entonces la vida es nueva. Somos transformados por el poder de Dios. Claro, tenemos que perseverar, ser persistente. La palabra perseverar es ser persistente en eso, fiel a Dios.
amén, entonces uno se mantiene libre, porque una vez que uno salga de la cobertura, de la ayuda de Dios, esa cobertura que Él nos hace, pues entonces la persona vuelve a lo mismo. Pero mientras estemos en Cristo, Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y él menciona un montón de cosas, dijo, nada ni nadie nos puede separar. Quiere decir, y Cristo dijo, de mis manos nadie los puede desarraigar. O sea, mientras estemos en las manos de Dios, mientras seamos fieles a Dios, de ahí nadie nos puede quitar, ni el diablo, ni los demonios, ni el mundo, nada, mientras le seamos fiel a Dios y lo amemos de todo corazón. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú me ayudarías a cumplir una promesa que yo hice? Bueno, sí, porque yo le prometí al público que tú ibas a cantar un par de alabanzas. Sí, no sé. Así que vamos a verlas ahora, ¿ok? Bueno, claro. Bueno, vamos a alabar al Señor. Alabando. Yes.